En Tiempi Talks nos complace presentar a Milagros Segarra. Ella es ingeniera industrial por la Universidad de Lima y máster en Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos por la Universidad del Pacífico. Candidata a máster en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Sostenible. Tiene amplia experiencia en Recursos Humanos y Marketing en importantes transnacionales americanas. Blogger de Recursos Humanos y Liderazgo y coach organizacional. Actualmente, directora de Recursos Humanos de Sudamérica en Herbalife y presidente de la Comunidad de Empleabilidad de Perú, además de Top 10 HR Influencers en Perú y Top 100 HR Influencers en Latinoamérica 2020. Es un honor para nosotros poder contar con Milagros en este gran evento impulsado por TMP Group, con su ponencia Talento y Potencial en la Nueva Realidad. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Melissa y los acompañaré como moderadora en este espacio con Milagros Segarra. Milagros, es un gusto tenerte con nosotros en este gran evento. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola Melissa, para mí realmente es un placer estar con ustedes, acompañarlos en estas jornadas tan importantes y para hablar de lo que me apasiona, el talento. Genial. ¿Qué expectativas tenemos para el espacio? Bueno, yo creo que lo más importante en cuanto a expectativas es poder darles a todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar, una mirada real de cómo está el talento en esta nueva realidad y qué podemos esperar de cómo se va a manejar o el cómo se va a manejar el potencial de cada uno de nosotros en esta nueva etapa. Genial. Va a ser un gusto tremendo poder tenerte, poder escucharte, aprender de tu experiencia, tu perspectiva. Y ya sin más, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Meli. Vamos a compartir la pantalla y solamente te pido me avises si es que se puede ver. Sí, ya podemos ver. Perfecto. Bueno, lo que vamos a compartir en la ponencia de hoy es cuál es la situación actual o cómo se ve el talento y el potencial en esta nueva realidad. Hay algo que es importante recalcar o resaltar antes de empezar esta presentación, es que no es la primera vez que le pasan cosas inesperadas a las compañías. Tal vez esta vez vino en forma de pandemia, pero las empresas han experimentado una serie de cambios que realmente les cambiaron la vida. Vemos aquí 3 ejemplos. En uno de ellos incluso fue reemplazada esta organización, que era Blockbuster, que algunos pueden recordar, y vemos cómo todo este mundo de los taxis o del café se vio fortalecido y además creció muchísimo. Pero esta nueva realidad lo que nos obliga hoy en día es a plantearnos el qué hacer en un mundo diferente. Y ante esto hay básicamente 2 visiones. Una en la que un grupo de personas piensa cómo vamos a superarlo, lo ve como un gran problema grupal, donde uno siempre empieza a ver qué hace el otro o qué están haciendo los demás, pero donde el éxito va a radicar en tener primero que nada una mirada interna y pensar y analizar en el cómo puedo cambiar y cómo lo puedo superar yo. Es así que en esta nueva realidad es sumamente importante entender que el talento empieza a adquirir una nueva perspectiva, empieza a resaltar, empieza a verse un poco desde abajo, quisiera hacer yo la caricatura, por decirlo así, y vamos a ver por qué. Definitivamente en esta nueva realidad hay una serie de nuevas habilidades que hay que considerarse, pero ya no desde la óptica como se pudo hacer en años pasados, donde primero se decía, hay un grupo de habilidades técnicas que son fundamentales. Luego se migró a pensar, no, ahora son las habilidades blandas. Creo que en esta nueva realidad todo eso quedó atrás para tener en cuenta que lo importante es un perfil de habilidades 360 o como le llamo yo, un perfil integral. Hoy en día ya están dejado de lado o quedan ya atrás
perfiles solo de un tipo o solo del otro. Ambos tipos de competencias son fundamentales, determinantes, pero vamos a ver en qué medida y de qué tipo. Y cómo algunas ya quedan, no diré en la obsolescencia, pero sí, como yo le llamo, son parte de un default que se sobreentiende que tenemos que tener. Algunas estadísticas importantes que debemos considerar. ¿Por qué es importante tener en las organizaciones o como personas empezar a cultivarnos como un talento de 360? Para empezar, este tipo de talentos hacen que cerca de un 80% de los casos puedan afrontar mejor casos de crisis e incertidumbre. En más de la mitad de los casos, definitivamente llevan a las empresas a mejores resultados económicos. Por otro lado, fomentan en todo aspecto sinergia entre las áreas de las compañías, promueven innovación definitivamente, dan un mejor servicio y finalmente, aun cuando no conozcan todas las nuevas tecnologías, las adoptan y se adaptan de manera más fácil. Y es aquí donde entra un concepto importantísimo que de repente no todos están familiarizados con él, y es la famosa guerra por el talento. La primera guerra por el talento empezó a fines de los 90, que en pocas palabras significaba que acababa el concepto de las largas colas de nuestros antepasados para tocarle la puerta y rogarle a una organización, sobre todo a las grandes transnacionales, que por favor les dieran una plaza de trabajo. En el tiempo, a partir de fines de los 90, empezaron a diferenciarse mucho más los talentos y tenerse en un gran pool los talentos promedios y en un pool mucho más pequeño esos talentos más especializados, más desarrollados, que empezaron a ser tan cotizados que literalmente eran ellos los que decidían en qué compañía querían estar y sobre todo por cuánto tiempo. Y esto hizo que incluso muchos generación X se asemejaran a lo que hoy son los generación Y y que pueden tener una permanencia no mayor a 2-3 años en una organización. Ya a inicios del 2000 se veía venir que el éxito de las compañías dependería de qué habilidad tendrían para poder atraer y sobre todo desarrollar y retener el talento. Ya en el 2020 fue clara esa brecha de habilidades que empezaron a demandar las organizaciones y que ya no podía ser cubierta simplemente con contratar más gente. Y hemos visto que esta desesperación en las compañías de no saber cómo reaccionar porque veían su cuadro organizacional y no encontraban el talento correcto. Algunas optaron por despedir personas, otras por contratar diferentes talentos, porque habían brechas que ya no se suplían simplemente con más manos que pudieran apoyar. Y es así como estamos viviendo hoy una segunda guerra del talento, y vamos a ver a lo largo de esta presentación por qué. Parte de esta segunda guerra del talento tiene que ver con la escasez que se da en el mercado laboral en general, obviamente mucho más en el latinoamericano y el nuestro, encontrar este perfil completo, que puede sonar muy obvio, pero no es tan fácil de encontrar. Según estudios de McKinsey recientes, hablan de que 2 de cada 5 ejecutivos aseguran que hoy es mucho más difícil encontrar un perfil 360 o integral que hace 5 años. También, cuando hablamos de las dificultades para encontrar candidatos, un 60% de las personas encuestadas dicen que esta dificultad radica en no encontrar las habilidades blandas adecuadas. Cerca de un 40% hablan de no encontrar el conocimiento técnico. Y esto no nos debe extrañar. Yo tuve la suerte de hacer docencia hace algunos años en una muy prestigiosa universidad privada, y si bien he tenido y tuve alumnos espectaculares que hoy están creciendo, cuando uno compara con generaciones de 10 o 15 años atrás, el conocimiento técnico también se va perdiendo. Si bien la metodología de estudio puede ser ya no tan tradicional y muchos más contentos porque hay menos de esta parte memorística, en muchos casos se ha ido al otro extremo, y entonces hay muchos conceptos básicos que si no se fijan en los primeros años, luego es un gran vacío a lo largo de la carrera. También se encontró por parte de más de la tercera parte de las áreas de recursos humanos, que también, y me uno,
en muchos casos no se encuentra este perfil integral que suena fácil, ¿no? Suma las blandas o las competencias blandas con las duras. Y finalmente un 24% que podían tener estos perfiles, pero no necesariamente la experiencia. Algo también interesante es que casi el 60% de los líderes encuestados en este estudio indicaron que no llegaban a cubrir las vacantes, principalmente por las habilidades blandas. Y cuando hablamos de las habilidades blandas, vamos a comentarles en este contexto COVID cuáles son las más importantes que tenemos que considerar cuando contratamos a alguien, y ya con la gente que tenemos en casa, empezar a cuidarlas mucho más y a rodearlas o a ponerlas al frente, mejor dicho, de los equipos para que puedan decantar las habilidades que ya tienen. Las principales habilidades o las más valoradas, la primera definitivamente la inteligencia emocional, la segunda la comunicación asertiva. Hoy, que todo lo comunicamos a través de una pantalla, necesitamos tener una capacidad de comunicación mucho mayor, mucho más asertiva, porque nuestro lenguaje corporal se ve cortado a la mitad, nuestra cercanía, nuestra calidez, nuestra energía y todo lo que le sigue a la comunicación asertiva, aunado al criterio, por supuesto, se limita a una pantalla, ¿no? Y entonces esta competencia se hace realmente clave. Por otra parte, el trabajo en equipo, al estar totalmente aislados, requiere de otro tipo de variantes que se hacen realmente necesarias en un contexto, digamos, post inicio del COVID, porque lamentablemente todavía no podemos decir que esta pandemia haya terminado. Y finalmente, la resolución de conflictos. Definitivamente toda crisis trae oportunidades, pero no es algo secreto que se empiezan a generar conflictos porque no hay una comunicación fluida, porque empiezan los problemas, porque muchas compañías están cerrando o no hacen los números. Entonces, como decimos nosotros, cuando las papas queman, empiezan a haber los roces o las confrontaciones. Finalmente, los líderes de Latinoamérica que fueron encuestados en este estudio importante coincidieron en que lo más difícil de encontrar definitivamente fue la inteligencia emocional. Nosotros en esta presentación no vamos a hablar de inteligencia emocional porque nos tomaría todo el tiempo, pero sí recordar los 5 puntos esenciales que nuestro gran amigo Goleman resaltara en cada uno de sus libros y que es importante que lo tengamos siempre presente. Hoy más que nunca, ser consciente de qué somos, qué sabemos, qué no sabemos es fundamental. El cómo nos controlamos en un mundo y en un país donde según algunas fuentes somos el país o de los países más afectados en cuanto a salud mental en Latinoamérica. Esa autorregulación, ese autocontrol es lo que más tenemos que sacar a flote. La automotivación, sabemos que estos periodos largos de confinamiento, probablemente el más largo de Latinoamérica, que puede volver, no puede volver, situaciones políticas, etcétera, 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 hacen que tengamos que sacar automotivación de donde se pueda, porque es la principal fuente de liderazgo personal. Finalmente, la empatía. Dicen que este es el momento de ser solidarios, y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? No olvidemos ese aspecto. Y finalmente, el quinto elemento, no menos importante, las habilidades sociales. No hemos nacido aislados y en esta coyuntura, más que nunca, nuestras relaciones interpersonales tienen que revelar de qué estamos hechos. Es una de las fundamentales características que estamos evaluando hoy los responsables de las áreas de recursos humanos para incorporar una persona a la organización. Dentro de las habilidades blandas hemos hablado también de la comunicación asertiva, de la resolución de conflictos y del trabajo en equipo. Brevemente, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? En la primera, esa expresión correcta del mensaje, no solamente de la palabra, sino de todo el lenguaje no verbal, que sabemos que es un porcentaje mayor en cuanto a lo que compete a la comunicación. En el tema de trabajo en equipo, no solamente la capacidad de conectar en comunicación, sino de cómo facilitarle al equipo cualquier herramienta que fomente la colaboración o una dinámica colaborativa.
Y finalmente, esta capacidad de resolución de conflictos, que tiene que ver con esta autorregulación que hablábamos hace unos segundos, pero también con esa toma de decisiones que permita apoyar acciones de valor. Y en toma de decisiones me parece muy importante comentarles que ha habido un cambio radical en esta competencia, y es que antes las personas que nos considerábamos que podíamos ser en cierta manera decisivas, en promedio está demostrado que se usaban entre un 70 y 80% de la información para sentirse cómodo en una decisión. Hoy, para ser un buen decisor, deberá ser suficiente encontrar ese 30 o 40% de la información con el cual será suficiente para poder dar una medida o una acción a ejecutar. Las competencias técnicas que por un tiempo se dejaron de lado, que lo soft nos garantizaba el éxito, sí, la inteligencia emocional seguirá siendo un pilar para garantizarnos el éxito. Pero esto no quiere decir que hoy en día hay algunas competencias técnicas que son importantes para seguir siendo vigentes. Yo ponía con un segundo slide que lo pasé a la velocidad de un segundo porque en TIP tuvieron la gentileza de presentarme. Lo primero que sale ahora en mis short videos es que hablo 3 idiomas y tengo que desempolvar el alemán. Entonces, para aquellos que hablen más de un idioma o estén empezando a hablar el segundo, déjenme decirles que hoy día el hablar 2 o 3 idiomas es un gran valor, así que desempolven. Yo estoy haciéndolo con mi alemán, bueno, en realidad era mi segundo idioma, ahora tengo que practicarlo un poco más, porque eso nos va a abrir las puertas a un mundo globalizado, donde hoy se puede contratar el talento que uno quiera, de donde quiera, gracias a la tecnología. El procesamiento de datos, que parece algo muy operativo, es sumamente importante porque hoy en día la cantidad de información que nos llega es infinita. Entonces, el saber organizarla, sintetizarla, venderla de la mejor manera es un plus. Análisis estadístico, no hay nada que decir, gestión de datos tiene mucho que ver, campañas de marketing, aquí solamente decirles que se puede tener la mejor idea, pero hoy más que nunca, si no la sabemos vender, no vamos a ningún lado. El tema de ciberseguridad, yo he tenido la suerte de estar los últimos años en compañías donde cada 6 meses hay trainings muy, muy exhaustivos, y créanme, este año me hackearon 3, vamos a decir, vías, que no las voy a mencionar hasta por seguridad, y a pesar, lo comento porque es a pesar de haber tenido todos estos entrenamientos súper frescos para que vean lo agudo que está este tema. Por lo tanto, todos tenemos que saber lo básico de ciberseguridad, y quienes se estén especializando en el tema van a ser sumamente valorados en los próximos años. Tenemos también todo lo relacionado al marketing CEO o SEM, que en pocas palabras, para quienes no conocen el término, tiene que ver con la capacidad de poder darle más visibilidad a los perfiles, a nuestras compañías, a nuestros negocios, a la hora de googlearlos, y también darles mucho más tráfico. Y finalmente, bueno, los lenguajes de programación en el aspecto técnico. Repitiendo el tema de los idiomas, creo que sabemos que abre la puerta a diferentes negocios. El tema estadístico, está sumamente claro que la información va a ser determinante, y bueno, la gestión de base de datos, sobre todo para reforzar los conceptos de CRM y todo lo que tenga que ver con el acercarnos a los clientes de las organizaciones. Voy ahora a abordar un concepto que para algunos puede ser ya conocido, pero tal vez para muchos no. Una de las razones, y esto por si hay en la audiencia gente que hoy no tiene trabajo o que conoce, como todos, gente que no lo tiene, es importante saber que hoy hay un nuevo concepto en cuanto a talento, y que ya no hay que verlo como una calidad de segunda clase, no, es una necesidad, y por eso también tiene un valor. Hoy en día las grandes consultoras y también grandes compañías están considerando y contemplan ya y contratan ya lo que se llaman los talentos flotantes. Según un estudio muy reciente de Mercer, este tipo de talento nos trae muchas ventajas y tiene que ver con los siguientes conceptos. Casi el 60% de las compañías tienen en sus planes el contemplar este pool o grupo de talentos que se llaman flotantes, porque son contratados por un periodo, un proyecto o una tarea. En realidad es un proyecto básicamente de 1 o 2 años, donde se requiere un expertise determinado, y luego ya se deja a la organización para que pueda hacer ya la parte transaccional o el día a día.
y este tipo de talentos, casi en un 80%, está, digamos que valorado o sustentado por los grandes ejecutivos como un tipo de fuerza laboral que va a ser la que represente la mayor proporción en los próximos años. Para darles o tratar de aclarar un poquito más el concepto, lo que las compañías van a tratar de tener en aras de la optimización es el talento estrictamente necesario para operar, y cada que requieran un ajuste o un expertise necesario para afinar la estrategia, darle un giro o cambiarla, en esos casos traerán este talento estratégico, con una experiencia X, Y, Z, obviamente con muy buenos sueldos para un periodo determinado, y luego, como todo proyecto, tendrá un término. Así que hoy en día no veamos ninguno de nosotros como una opción de empleabilidad de segunda clase, el de pronto un día ser tentados para ser un talento flotante de una corporación más grande en la que estamos, o del mismo tamaño, o tal vez un poco menor, pero en vías de seguir creciendo. ¿Cuáles son las ventajas de este talento flotante? Lo principal se puede resumir en estos cuatro bloques. Lo primero, que definitivamente complementan las habilidades que ya se tienen por un periodo muy específico, y hoy la optimización de costos es fundamental. Eso le da como contraparte a este talento que durante ese periodo va a ser sumamente bien pagado. Por otra parte, todos los que trabajamos en transnacionales extranjeras sabemos y conocemos este famoso tema del headcount, o el número de personas en planilla que nos lo controlan prácticamente todos los meses. Este talento no se contabiliza en el headcount y por tanto ayuda a dar una mejor lectura de la operación a las casas matrices. Dinamiza las estructuras y también robustece la competitividad, porque ha hecho gente sumamente calificada y genera una competencia de la buena. ¿Y por qué digo de la buena? Porque va a forzar a todo el resto del equipo a sacar lo mejor de sí, pero tampoco se van a ir a destruir al talento flotante, porque saben que va a tener un inicio y va a tener un fin. Quiero contarles un poco, dentro de esta nueva era del talento, si hiciéramos un zoom a un par de áreas o a un par de sectores, ¿cuáles son esas nuevas competencias? ¿Cómo ha cambiado el mercado? He escogido aleatoriamente dos, una es finanzas y la otra recursos humanos, porque son, digamos, áreas que independientemente del sector se pueden mover para que podamos llegar a más gente, y dos sectores que están muy en la mira hoy en día. Entonces, primeramente vamos a ver en finanzas. Antiguamente, por decir hace 10 o 15 años, que eso ya ahora es como la prehistoria, se buscaba mucho el conocimiento técnico, razonamiento matemático, que sea sumamente bueno en números. Hoy, créanlo o no, las tres competencias más buscadas o más requeridas por las grandes compañías, estamos hablando obviamente de las compañías modelo o tops, para finanzas buscan gestión de relaciones, comunicación efectiva y bueno, la parte técnica. Pero son las dos primeras competencias totalmente blandas que antes podían haber sido consideradas como secundarias. En recursos humanos, ya ni siquiera están esperando que conozcamos la generación Y o millennials, ya todos tenemos que estar dominando a la generación Z, que pronto, si es que no, en algunos casos ya entró a las organizaciones. Todo el tema de analytics de las personas, y trabajar el tema de diversidad e inclusión. Si tenemos en la audiencia gente o personas de recursos humanos, estarán pensando, Milagros, ¿y dónde está el desarrollo, la capacitación, la selección? Eso ya es un default. Eso es como saber leer, escribir, sumar y restar. Hoy se busca especialización y competencias desarrolladas en estos aspectos. En la tecnología, donde antes se buscaba básicamente lo técnico, hoy se busca la cooperación de equipos. La seguridad, bueno, lo acabo de comentar, eso cada vez tiene más cabida, y la gestión de personas, porque hoy más que nunca van a estar aislados. Entonces, fíjense ese cambio que van dando los giros y las áreas. En el retail tenemos, bueno, el dominio del merchandising, que es parte del abastecimiento temprano y lo que es el desarrollo de la marca. Y la segunda parte de mi charla abarca
Bueno, ¿y cómo se ve ahora el potencial, Milagros? Ya nos has hablado un poco del talento, cómo ha variado, qué es integral, qué hay que tener, cómo está cambiando el concepto de talentos flotantes. Ahora les voy a hablar un poco del potencial. Esta guerra del talento, que ahorita estamos viviendo la segunda, y quiero reforzar ahí, digo que segunda porque es una segunda etapa, pero aún en la crisis en la que estamos, siguen habiendo gentes o personas muy preparadas que siempre son buscadas, que siempre están identificadas. Y eso no es casualidad. Son personas que constantemente se van preparando, que constantemente se van desarrollando, y entonces cuando llegan estos cambios, lo único que hacen es afinar un poco por dónde van sus estudios, pero por lo general es gente que tiene la visión de adelantarse. No importa cuál sea el cambio, va a estar dentro del scope o dentro del rango del desarrollo que tiene. Entonces, esta segunda guerra de talento no solamente pide identificar dónde está ese talento, dónde está Melissa, dónde están las personas que queremos, sino cómo la retenemos. Y para eso, como no se puede retener al 100% de la gente, pues tenemos que ver quiénes tienen más potencial. Y en ese sentido, un estudio hecho por Randstad nos dice que los beneficios más efectivos para retener el talento, número 1, el desarrollo de carrera. Número 2, los salarios competitivos. Bueno, esta crisis definitivamente hace que el dinero sea importante. Un caso de salud en la familia, y hay familias que se endeudan hasta lo que no tienen, si es que tienen un caso de salud. Y en tercer lugar, no muy lejos, el trabajo flexible. Y aquí vemos cómo dentro del desarrollo de carrera tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si bien todos podemos tener planes de desarrollo, pero ya el ver un poco más a detalle, la organización no va a poder hacer per se todo un plan de sucesión para todos, y por lo tanto va a tener que hacer ejercicios especiales que le van a llevar a identificar ese talento clave y cuál es ese camino o cuáles son esas habilidades que ese talento clave va a tener que desarrollar. Y para eso, las organizaciones van a continuar sus revisiones de talento o de potencial, donde el primer objetivo va a tener que ser siempre ver cuál es el talento crítico, ver las oportunidades que hay, desarrollar los planes de sucesión, encontrar los gaps y sobre todo seguir viendo cuáles son los movimientos que hacen falta para poner a la gente correcta en el lugar correcto. Ustedes dirán, bueno, pero Milagros, se supone que ahorita estábamos operando hasta antes de la pandemia con la gente más o menos correcta. Pero aquí el punto es que con la pandemia cambió todo. Entonces, sí, puede ser que muchas posiciones estén con la gente correcta, pero también es el momento de hacer cambios en sus organizaciones, como nos está pasando a nosotros también, porque se ven nuevos requerimientos, y al tener nuevos requerimientos en las áreas, definitivamente se buscan nuevos perfiles. Si yo les muestro esta matriz de 9 cuadrados, para las personas que son de recursos humanos, sabrán que es muy conocida, el famoso 9 Box. Lo que ha cambiado con esta nueva era es el refuerzo en los diferentes ejes. Uno de los ejes fue y será siempre el desempeño. Disculpen que este cuadro, como es de Herbalife, lo traigo en inglés. Es una figura. Antiguamente se podía medir en algunas compañías americanas o transnacionales con otro eje en base a liderazgo o potencial, donde teníamos que ese eje podía ser bastante subjetivo. Y había mucha más subjetividad de la que ya de por sí tiene el identificar que una persona tenga un determinado código de potencial o no. Yo no me voy a detener en los diferentes cuadros, pero sí decirles que lo que no cambia en esta era es que siempre habrá un grupo menor de high potentials que seguirá oscilando entre el 1, 3 en el extremo, dependiendo de los autores, en un 5%, y que siempre esta L que empieza en talentos emergentes, contribuyente clave y talento futuro será la L en donde tengamos que poner nuestro mayor foco. Pero lo más importante será entender cómo hemos cambiado este eje de liderazgo o potencial a la agilidad de aprendizaje. Hoy, más que nunca, el potencial será una combinación de desempeño, eso nunca va a cambiar, y
más le vale a las organizaciones que tengan un buen sistema de gestión de evaluación de desempeño. Y el otro eje, independientemente del dibujo, normalmente lo ponemos en el eje X u horizontal, será esta agilidad de aprendizaje. Y también la pregunta de muchos estará, bueno, el cómo aprende o la rapidez de aprendizaje, Milagros, también es relativamente subjetiva. Pues claro que puede tener la subjetividad, pero para eso está dividida en 5 pilares, donde antes de decir yo si Melissa, Milagros, Andrea, Luis o Juan tienen o no una agilidad de aprendizaje baja, mediana o alta, tendré que pasarlos por el filtro de 5 diferentes dimensiones. La agilidad para generar resultados, la agilidad mental para responder, hablar, pensar, analizar, esa agilidad para detectar autocríticamente qué me falta, qué hago bien, qué no hago. También la agilidad para adaptarme al cambio, ¿no? Por ejemplo, no sé, si Dios no quiera, se cae o no se puede compartir cómo salir del paso con una charla de 40 minutos o menos o más. La agilidad con la gente, esa capacidad de adaptarse a las diferentes personas. Muchos dirán, bueno, Milagros, ya tuviste todo un tiempo para adaptarte porque siempre se ha pedido. Sí, pero hoy más que nunca las personas están sufriendo cambios de ánimo, están saliendo muchas personas, están entrando nuevas, talentos flotantes, cambios de puesto. Entonces va a requerir que la capacidad de aprendizaje, de cómo te adaptas, porque al aprender tienes que cambiar, pero sobre todo esta agilidad de aprendizaje también tiene que ver con el desaprender. Entonces, cuando pasamos por este colador, que bueno, tiene para mucho más, pero tenemos que ajustarnos a los 40 minutos, luego de eso podemos decir si una persona tendrá mediano, bajo o alto nivel de aprendizaje y por tanto ir ubicando a las personas en el potencial de esta nueva era. Vamos ya un poco acercándonos al final de la presentación para ir viendo qué está pasando con el desarrollo de talento, y aquí tenemos más información de Mercer. ¿Qué están buscando o qué está en la agenda de los ejecutivos ya en este año? ¿Qué están mirando los ejecutivos? Definitivamente, si bien algunos desesperados sacaron gente, mientras otros más cautos esperaron o bajaron sueldos porque fueron de pronto más empáticos, solidarios, o también porque sus sectores se lo permitieron. Una de las cosas que está haciendo un 45% de los ejecutivos hoy en día es ya están analizando todas las empresas medianas o grandes que tienen un buen nivel, por decirlo así, en general, están viendo cuál va a ser su nueva fuerza laboral, ese diseño de la nueva estructura, para hacer una reestructuración adecuada. El famoso right sizing, ¿no? Right sizing. Pero ojo que esto no es simplemente ver a cuánto saco, eso es lo fácil, eso es lo no estratégico, eso es lo cortoplacista muchas veces. Aquí es ver primero, nuevamente, qué necesitamos, cuál va a ser la estrategia, y lo que no cambia es que la estructura siga la estrategia, ¿no? No es saco a la gente y luego pienso qué hago, es al revés, pienso qué hago y luego veo con quiénes debo trabajar. Más de un tercio está trabajando ya en planes de reskilling y upskilling, y lo vamos a ver en unos segundos antes de terminar. Y en la quinta parte, 1 de cada 5 está incentivando, fomentando a todas las personas que están facilitando la transformación o esta transición al cambio en las empresas. Y aquí vemos que las principales estrategias que están utilizando para acelerar el cambio en Latinoamérica son varias. No voy a leer todas, solamente me voy a centrar en las 2 principales. La primera es definitivamente, están viendo esto que hemos revisado en pocos minutos, los ejecutivos están analizando cuáles son las habilidades que se van a necesitar, operaciones post-COVID, ¿no? Algunas compañías tenemos la suerte de estar trabajando todo este tiempo de la pandemia en casa, como me pasa a mí, pero va a llegar el momento en que tengamos que regresar. Entonces ya estamos trabajando en qué va a pasar, porque no va a ser lo mismo que hace más de un año atrás. Finalmente, estamos también trabajando cómo mantener esa colaboración virtual, ¿no? Porque aunque regresemos algunos días al trabajo presencial, ya nada será igual, aunque suene un poco poético.
Y ya para terminar esta presentación, no quiero dejar de compartir para quienes no conocen todavía los términos, o por lo menos los han escuchado, pero pueden haberse confundido, parte importante del desarrollo del talento, y no solamente para que las organizaciones lo tengan, sino para que cada uno de nosotros lo siga haciendo. Tenemos el reskilling o reskilling y el upskilling, que tiene que ver con la empleabilidad. Pero una empleabilidad que no hay que pronunciarla cuando nos quedamos sin trabajo, porque ese es el gran problema de la mayoría de las personas. La gente que nunca se queda sin trabajo es aquella que trabaja en su empleabilidad siempre. Es aquella que se prepara en el inglés, en el alemán, en el marketing, en lo que sea, estando con trabajo, no cuando ya se quedó sin trabajo y empieza la ansiedad y se acaba el dinero. Entonces, solamente para refrescar en beneficio de quienes no se han familiarizado con estos términos, el reskilling tiene que ver con el poder reciclar a nuestra gente en el buen sentido de la palabra y capacitarlo para un trabajo distinto. De hecho, nosotros en Herbalife estamos haciendo algunas promociones regionales de personas que van de un área totalmente diferente a otra nueva, están en procesos de reskilling, y también con las nuevas herramientas, con las nuevas exigencias. Se está trabajando, como muchas empresas lo están haciendo, en el upskilling, y es, no importa en dónde estés, pero yo te doy este upgrade, te sigo preparando para que optimices tu desempeño, para que tengas muchas mejores formas de hacer las cosas que siempre hacías de una manera hoy ya tradicional. Y si yo tuviera que resumir toda esta presentación, quisiera hacerlo con una frase. Tenía muchas para escoger, pero bueno, había que decidir con 30% de la información. Me quedé con esta de Coelho. No puedes o no podemos cambiar el viento, pero lo que sí podemos hacer es ajustar las velas para alcanzar el destino que querramos obtener o a donde querramos llegar. Y con esto termino mi presentación.